Bueno, como sabemos, nuestro hermano Felipe se enfermó, pero esperamos que se recupere pronto. Estaremos orando por él. Pero vamos a continuar con la carta de Santiago, eh, capítulo 2, versículo 21 al 26. Pero primeramente vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a predicar su palabra, y no solamente eso, sino para escuchar su palabra y para que el Señor obre en nuestros corazones. Vamos a orar. Oh Señor, bien sabemos que tú eres un Dios de poder, que tú eres el Dios creador del universo, de la tierra y de todo lo que en él existe, Señor. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro hacedor. Y bendito Dios, te damos las gracias en esta hora y venimos en el nombre de Jesús, Señor, orando y hablando contigo para que tú seas, Señor, quien nos ayude a escuchar tu voz en esta mañana. Señor, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra para ser alimentados, Señor, espiritualmente. Necesitamos, Señor, día con día de ti, como necesitamos del alimento sólido y del agua. Pero lo tuyo es lo más importante, Señor, para nosotros. Oh, Señor, venimos rendidos ante ti, humillados, reconociendo que somos personas que hemos fallado, hemos pecado. Día con día, Señor, nos equivocamos por la imperfección que hay en nosotros. Y te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos vayas tú formando, nos vayas tú, Señor, santificando a través de la palabra. Porque, Señor, eso es lo que nos va limpiando siempre. El hombre se puede lavar, bañar 2 veces por día, pero eso nunca quitará su pecado. La mancha del pecado ahí está, Señor, pero lo que limpia nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, los pensamientos, nuestras actitudes, oh Señor, es tu palabra, que es poderosa para cambiar. Pero Señor, por favor, te pedimos que nos sigas ayudando a pecar menos. Por favor, Señor, que nos aferremos a Cristo y que vivamos vidas santas y piadosas en santidad, por gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Él vino para salvarnos de la condenación eterna. Por favor, Señor, te pedimos, te imploramos que nos ayudes en esta mañana para que podamos, Señor, tanto como predicar tu palabra y escuchar tu palabra. Yo soy un hombre débil, que soy tan limitado, y tú eres, Señor, sin límites. Mi cuerpo se enferma, mi cuerpo se cansa, me debilito, oh Señor, pero tú nos das las fuerzas, Señor, para pararnos aquí en esta mañana, detrás de este púlpito, para exponer tu palabra. Oh Señor, en dependencia del Espíritu Santo, pido que me ayudes y que solamente dependa de Él, porque yo soy un hombre que falla, que dice palabras, Señor, que a veces llegan a lastimar a otros, Señor, quizás a mi esposa, a mis hijas, porque eso es evidencia de que soy imperfecto. Pero en esta hora, Señor, pido que me ayudes para exponer tu palabra, Señor, y para que tu palabra llegue a los corazones también de los que están delante de ti, Señor, y delante de mí en esta mañana, en este lugar. Tu palabra es poderosa para transformar el corazón, Señor, que está endurecido, y el Evangelio es poderoso para salvar al pecador. Oh, Señor, por favor, pedimos que seas tú, oh Señor, exaltado en esta mañana por la predicación de tu palabra, y que mostremos siempre, Señor, reverencia hacia ella, porque en este mundo podemos mostrar nosotros respeto, reverencia en las cortes, en las escuelas, en las oficinas de gobierno. Ahí sí estamos muy sentaditos, pero cuando llega el momento de tu palabra, Señor, hace falta la reverencia y el respeto. Pero que, Señor, en este lugar siempre se muestre eso hacia ti y no al hombre.
Pero Señor, pedimos que obres poderosamente en nosotros y nos ayudes a entender lo que Santiago les quiere y le está enseñando a esos creyentes de Jerusalén sobre el no hacer acepción de personas, sobre tener una fe verdadera y que las obras, Señor, que ellos deben de hacer, deben mostrar su fe. Enséñanos, oh Dios, para que podamos nosotros mostrar la fe que es en Cristo a través de nuestras obras, Señor. No que las obras nos salven, sino que porque hemos sido salvos, podamos nosotros hacer buenas obras y, Señor, que nuestra fe sea visible hacia los de afuera, para que no seamos piedra de tropiezo para nadie, Señor, y tu nombre nunca sea blasfemado, pero pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos ahí en Santiago 2, 21 al 26. Y la semana pasada estuvimos hablando de que Santiago les habla a los hermanos de Jerusalén de que la fe sin obras es muerta. O viceversa, si haces muchas obras pero no muestras, digamos, una fe genuina, pues las obras de nada sirven. Pero vamos a leer el versículo 21, ahí de Santiago 2. El 20 dice más: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí le está preguntando: ¿quieres que te muestre yo y te diga con un ejemplo de que la fe sin obras es muerta? Ahí es donde nuestro hermano Santiago entra en el versículo 1, versículo 21, dice: y no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, aquí él comienza hablando de quién, de Abraham, del padre de la fe. ¿Puedes voltear para allá el ventilador, Aaron, por favor? Ahora, ¿quién era Abraham? Vamos a Josué 24, versículo 2. Josué 24, 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Antes de su llamamiento y conversión, el padre de Abraham era un hombre idólatra, y quizá Abraham también. Eran hombres idólatras, paganos, mas él llegó a ser justificado por la gracia de Dios, Abraham. Ahora, la palabra justificado, donde dice ahí Santiago en el versículo 1, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La palabra justificado en este contexto no significa ser declarado justo por Dios mediante las obras, sino demostrar que ya era justo. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué se llama el padre de la fe? No se llama Abraham el padre de las obras, se llama el padre de la fe. Pero esto no es una mera contradicción, porque sabemos que Santiago dice que nadie puede ser justificado a través de las obras, solamente a través de la fe. Pero aquí dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Aquí Santiago no se está contradiciendo en lo absoluto. Vamos a Génesis 12. Versículo 1 al 4. Aquí es cuando Dios llama a Abraham. Aquí es cuando él le hace el llamamiento. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí vemos que le está haciendo un llamado a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo, deja todo. Deja todo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahí Dios está haciendo ¿qué? Con Abraham, le está dando una ¿qué? Una promesa. Una promesa que lo iba a hacer a él, de él una nación grande, y de que lo iba a bendecir y lo iba a engrandecer, que es su nombre de él, y que él será bendición. Y dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, dice ahí, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Abraham ya era un anciano, ya era un hombre ya grande de edad, pero aquí vemos que él, primeramente Dios le hizo una promesa y él actuó. ¿En qué? En fe. Actuó en fe. Pero recuerden lo que aprendimos, que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Vimos que Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero aquí Dios, vayamos a Génesis 22. Génesis 22. Y ahora sí vamos a ver qué es, ya hemos leído esto creo alguna vez, donde Abraham lleva a su hijo Isaac y lo va a sacrificar en el altar, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 18. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí está la palabra probó. Y dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí vemos que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dice, probó a Abraham. Y recuerden, como dije, que aprendimos que Dios no tienta a nadie. Pero aquí Dios probó la fe y obediencia de Abraham. Él probó su fe y su obediencia. Y lo mismo hizo Dios con su pueblo en Éxodo 16:4. Yo se los leo. Éxodo 16:4 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Así que Dios siempre va a probar a las personas, como Él probó a Abraham y al pueblo. A nosotros también Dios va a traer, ¿qué? Pruebas. Para ver cómo es que vamos a actuar nosotros. Pero entiendan algo, que Dios solamente prueba a los suyos. Dios nunca va a probar a los impíos. Y yo he escuchado a muchas personas que no son creyentes, se dicen ser cristianos, pero dicen, mira, esas son pruebas que Dios te pone. Son pruebas que Dios te trae, pero nunca hemos visto que Dios ha probado a nadie que sea un impío o un pagano en las Escrituras. Siempre Dios va a probar a quién, a los suyos. Pero aquí vemos que en Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham. ¿Y qué le dijo? Toma a tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo ahí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, dice, su asno. Estamos ahí en Génesis 22, versículo 3. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí vemos que Abraham dijo que Dios iba a hacer ¿qué? Dios iba a proveer el cordero para el holocausto. E iban juntos, dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahí vemos que Abraham fue probado ahí. En ese instante, en ese momento, él lo ató, lo puso sobre la leña. Y él, dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. El ángel de Jehová le dijo: yo sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzar por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí vemos que Abraham fue probado. Fue probado, pero como dije, su fe y su obediencia fueron probadas. Pero Abraham no fue justo por su obediencia, sino por su obediencia. A través de la obediencia mostró y fue el fruto de su fe. Él obedeció a Dios lo que Él le dijo, y eso fue el fruto de su obediencia. Al él atar y poner a su hijo en ese altar, y al estar a punto de sacrificarlo, esa fue la evidencia de su fe, que él confiaba en Dios. Si él hubiera hecho este acto para quedar como justo ante Dios, sería lo mismo que un pecador. Un pecador puede tratar de salvarse por medio de ¿qué? De buenas obras. Pero Abraham obedeció a Dios porque él ya era justo. ¿Y Dios qué probó? La fe de Abraham. Y esto es exactamente lo que Santiago está tratando de enseñarle a los creyentes de Jerusalén. ¿Qué les quiere enseñar a estos hermanos? Que la fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe también. Por eso es que el contexto de lo que él está hablando ahí en Santiago 2, versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras no nos pueden justificar delante de Dios, pero sí pueden demostrar al mundo la autenticidad de la fe. Así que no por obras es que uno es justificado, recuerden eso.
Pero las obras de que las personas puedan ver, buenas obras, eso va a dar evidencia de que somos salvos. Eso va a ser o mostrar que tenemos una fe genuina y verdadera. A eso está llegando Santiago. Así como el dinero puede ser genuino o falso, así también la fe puede ser real o tan solo una falsificación de una fe verdadera. A eso quiere llegar Santiago y está tratando con ellos por eso les pregunta a él: ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y él por eso introduce ahí el ejemplo de Abraham. Cuando dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No que lo que él hizo, que el atar a su hijo sobre el altar, eso no lo justificó a él, sino su fe. Lo que él hizo fue evidencia de su fe, de su confianza en Dios. Versículo 23 de Santiago 2 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Me pasé el 22. El 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este fue el cumplimiento de la promesa de Dios hacia Abraham, que él creyó a Dios y su confianza en Dios le fue contada por justicia. Pero cuando ofreció a Isaac en el altar, su fe se manifestó públicamente y así su previa justificación con Dios fue cumplida. Y no solo eso, sino que también confirmada como verdadera en su plenitud gloriosa. Vemos que lo que él hizo confirmó su fe. Lo que él hizo demostró la fe y la confianza que él tenía para con Dios. Dice el 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es como que él les dice a esos hermanos: ahora ven que con este ejemplo es evidente que es por las obras y no solamente por la fe. No es solamente por la fe. Pero Santiago no está en desacuerdo con la doctrina paulina de la justificación por la fe, sino que está usando sus términos de otra manera. Vamos a ver cómo es que Pablo nos está hablando de otras obras tan diferentes. Vamos a Romanos 3, 19. Romanos 3, 19, dice el apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, aquí está hablando de qué, de la ley. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí le está hablando a quienes, a judíos. Está hablando sobre los judíos y la ley. Y en el capítulo 2 ahí de Romanos, capítulo 2, versículo 17 en adelante, vamos a leer ahí lo que dice. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Ellos conocían la voluntad de Dios, lo que Dios demandaba. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Entonces ellos eran instruidos por la ley y ellos aprobaban lo mejor. Decían: lo que Dios dice en la ley, eso es. Eso es cierto, eso es un amén. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Él aquí está diciendo: tú te confías de que tú eres guía de los ciegos y que tú eres luz de los que están en tinieblas.
Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, dice Pablo. Es como que tú que enseñas a otros, tú no eres un hacedor de la palabra de Dios. Tú no te instruyes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Él aquí está reprendiendo a esos judíos y dicen, ustedes saben que la ley dice no robarás, no hurtarás, pero ustedes lo hacen. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ahí vemos que Pablo está hablando aquí de la ley que Dios le dio aquí a su pueblo. Y por eso es que él después dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos ahí en Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será que justificado. Aquí Pablo está hablando de algo diferente y Santiago está hablando de algo diferente. Dice, nadie será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo está hablando de algo diferente a lo que habla Santiago. Él está diciendo que no porque uno se circuncise o que cumpla parte de la ley de Dios, será justificado. Él le dice que es solamente por fe en Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley, como dije, de la ley. Pero ahora vamos a Romanos 4, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Allí él está diciendo que si Abraham se hubiese justificado por medio de las obras que él hubiera hecho y no por fe, dice, ciertamente él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él tiene que gloriarse dándose a él la gloria y no dándole la gloria a Dios. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creerle a Dios es lo que le fue contado por justicia. Abraham. Lo que él hizo con su hijo en el altar no le fue contado por justicia, sino que eso fue el acto o la evidencia de su fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Él aquí pone un ejemplo, dice, al que trabaja, digamos, en tu trabajo secular, trabajas 40 horas a la semana, lo que te pagan a ti es que te deben eso, porque tú te lo has ganado. Dice ahí, pero el que obra no se le cuenta como salario, no se le cuenta como salario, sino como gracia, sino como deuda, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos que dice, alguien que no ha trabajado 40 horas a la semana, pero alguien viene y le da un cheque sin merecerlo, ¿eso es qué? ¿Es deuda o gracia? Es gracia. Porque eso se lo dio a alguien sin merecerlo. Pero cuando alguien te da a ti la cantidad de un cheque de 500 a la semana y tú has trabajado, eso es un salario. Bueno, es lo que él está tratando de dejarles saber aquí el apóstol Pablo, que alguien que obra para salvarse no será gracia. Es que es deuda. Mas el que no obra, mas el que no hace nada para salvarse, sino que cree en Jesús, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos claramente que la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Por fe, es por gracia. Y esto derrumba, mis amados, lo que muchos enseñan, como siempre he dicho, que tienes que hacer para salvarte. Tienes que hacer esto, lo otro, para que no te pierdas. Entonces, no han comprendido la gracia de Dios. Y esto es un gran ejemplo sobre la gracia de Dios para su gloria. Pero aquí lo que Pablo, él en el capítulo 3, 19 al 28, le está hablando sobre las obras de la ley. Y él dice que esas no justifican. Pero aquí en el capítulo 4, Pablo se refiere a las obras de la obediencia. A las obras de la obediencia. A las obras que son producidas por la fe del creyente. Son dos cosas tan diferentes. Regresemos a Santiago. Yo sé que es un tema muy difícil de explicar. 24 dice ahí, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora dice aquí el 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta mujer, Rahab, era una mujer gentil, no era judía. Y ciertamente era una mujer que ramera, pero ella fue parte de la descendencia o del linaje de Jesucristo. Fue una mujer que Dios usó para que de ahí viniera el Mesías. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo 1, desde el versículo 1, en el principio, del 1 al 5. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí estamos mirando la descendencia de Jesús. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahí vemos que Dios usó a esas personas como a Rahab, que era una mujer gentil,
Incluso era una ramera para que de ahí viniera el Mesías. Pero ahora vamos a leer en Josué capítulo 2 lo que ella hizo. Josué capítulo 2, versículo 1 al 14. Dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. ¿Qué fue lo que hizo ella? Los escondió. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ahí vemos que estos espías que Josué envió entraron a la casa de Rahab. Pero después el rey vino, él envió a esos hombres para decir: hey, aquí vinieron unos hombres a tu casa, ¿en dónde están? Y ella les mintió, les dijo: bueno, esos hombres se fueron, no sé para dónde. Y después les dijo ella a ellos: vayan, quizás ustedes puedan encontrarlos y alcanzarlos. Pero después dice aquí que ella los escondió ¿en dónde? Enterrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Dice el versículo 7: y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ahí vemos que los hombres hicieron lo que ella hizo, mintiendo que se habían ido, pero estaban ahí en su casa todavía. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Ella aquí fue a conversar con esos hombres, a quienes da los 2 espías. Y ella dice esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Ella y los que estaban ahí habían escuchado el poder de Dios. Habían escuchado de que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Dice el versículo 10: delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, cuando Jehová abrió el mar Rojo, ellos habían escuchado esa historia. Entonces, para mí que en ella había algo, parte de fe. Ella había creído en este Dios del cual ella había escuchado. Y dice ahí: y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Ella les dice a ellos que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Ella aquí les está pidiendo, implorando quizá: así como yo mostré misericordia con ustedes, les pido que ustedes hagan lo mismo con la casa de mi padre, y que me den una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Esta mujer tenía fe. Y ella había escuchado de este Dios que hacía maravillas, de Jehová. Y ella pide y clama, ¿por qué? Por misericordia. Y ella pide misericordia por ella o por sus familiares. Por sus familiares. Aquí vemos una mujer que no era egoísta y que ella más bien pedía el bien para quienes, para otros, más que para el bien de ella. Pero ella también recibió eso, y ahí es donde Santiago, después de hablar de la justificación de Abraham, después él también les dice así: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lado. Eso le fue contado a ella, ¿qué? Por justicia. Entonces ella sabía ya del Dios verdadero y había quizá fe en ella, pero esa fe la llevó a hacer esto. ¿A qué? A esconder a esos hombres y después a pedir misericordia por sus familiares. Ahora, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Llega otra vez al punto del cual Santiago está tratando, que la fe sin obras es muerta. Ahora él dice esto: un cuerpo que no se mueve, no respira o no hace nada, no está vivo, sino que es un cadáver. Un cuerpo cuando ya no se mueve y no respira y no puede hacer nada más y no hay vida en él, que es un cadáver. Bueno, Santiago compara una fe sin obras a un cadáver. Una profesión de fe que no se muestra a sí misma a través de las obras está muerta. Es como que él dijera: así que si ustedes hacen acepción de personas y no les dan lo necesario para aquel que esté desnudo, o que tenga hambre, o que esté en necesidad, pero profesan su fe, están muertos al igual que un cadáver. Porque el contexto, mis amados, él viene hablando de lo mismo: la fe sin obras es muerta. Y lo que leímos ahorita: y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decís: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué más habló él sobre la parcialidad? Donde dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, dice: oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces aquí él está hablando sobre lo mismo. Habla de todo esto. Pero hablando sobre de que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras, ha sido un tema de gran contradicciones o problemas o controversia. Y eso no solamente ha sido de palabras, sino ha sido también de vida o muerte en los siglos pasados. Esto de creer que solamente un pecador es salvo, justificado solamente a través de la fe en Cristo, ha sido de gran
controversia, y como dije, no solamente de eso, sino también de vida o muerte. El 16 de octubre de 1555, Nicholas Ridley y Hugh Mortimer fueron quemados a las afueras del colegio de Balliol en Oxford, Inglaterra, solo por decir que la justificación es por la fe sola. Estos hombres, que eran parte de la Reforma, fueron quemados a las afueras de este colegio, solamente por decir que la salvación o la justificación es a través de la fe. Y las últimas palabras que Latimer le dijo a su amigo Ridley mientras ardían fueron estas: ten confianza, maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios jamás se apagará. Y cuando él dice de encenderemos una vela, ellos eran la vela. Miré fotos, pero era como si estaba un poste y estaban el poste en medio de ellos, uno mirando para aquel lado y el otro para allá, pero siendo encendidos por creer que la justificación es solamente a través de la fe. Eso es algo de mucho peso. ¿Y la religión qué te enseña? Muchos de los opresores o los que perseguían a los reformadores o cristianos en ese entonces era la religión católica. Eran los católicos, porque la religión católica te enseña que la salvación es a través de la fe más obras. Y eso contradice las Escrituras. El apóstol Pablo refuta esto, Santiago también, y no es por las obras. Y por eso es que los reformadores defendieron las doctrinas del tulip y de la gracia, las cuales son el tulip, que es la T, la U, la L, la I, la P. Total depravity, que es depravación total. Unconditional election, elección incondicional. Limited atonement, expiación limitada. Irresistible grace, gracia irresistible. Perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Y otra es la doctrina de la gracia. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Solo escritura. Y hay muchos que ya añaden más a las escrituras, que es que revelaciones, sueños, Dios me dijo, Dios me habló. Solo fe. No es más obras. Solo por gracia, no es por nada más. Solo en Cristo y solo a Dios la gloria. Para concluir, vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1, 26 al 30. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se gloríe, nadie diga yo me salvé o hice esto, lo otro por mí mismo. Y la Escritura siempre nos lleva a eso, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Nadie. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos en Cristo Jesús? ¿Quién envió a su Hijo amado?
Jehová, Dios. Por Él estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo nos ha sido hecho, ¿qué? Sabiduría. Y Pablo siempre exhortó a los hermanos de muchas iglesias que su deseo de él es que ellos pudieran llegar al conocimiento o la plenitud de Cristo. Así que Cristo ahora es nuestra sabiduría. Y dice ahí, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿En quién está la justificación? En Cristo. Cristo es nuestra justicia porque Él cumplió la ley a la perfección. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve la justicia de Cristo. Dios nos ama porque Él ama a su Hijo. Y dice ahí, sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Y redención. Y dice el 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. Así que todo lo que hagamos y todo lo que somos, Dios lo ha hecho en Cristo solo para su gloria. Solo a Dios la gloria. Aquí encaja todo, lo de la doctrina de la gracia, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y por eso es que los reformadores, ellos no crearon eso, sino que a través de las escrituras ellos sacaron esto. Y Santiago y Pablo llegan a la misma conclusión. Pero lo que Santiago está tratando con esos hermanos de Jerusalén es que la fe de uno debe de producir buenas obras. Y él no se refiere a las obras de la ley, de lo que está hablando Pablo en el capítulo 3. Porque nadie por esas obras de la ley puede ser justificado. Nadie. Y los adventistas quieren guardar el sábado, quieren no comer cerdo y piensan que por eso es que ellos van a ser justificados y no es así. Yo he visto a personas de esas y su testimonio nada que ver. Así que Dios pide más que obediencia, más que sacrificio. Ellos pueden sacrificarse de no comer cerdo o de guardar el sábado, de no hacer nada, pero su testimonio está manchado. Entonces, ¿qué es lo que Santiago les pide a esos hermanos? Que su fe sea verdadera. Amen. Tengan misericordia, así como el hombre samaritano. Levanten al caído, restauren a aquellos que necesitan de su ayuda, mantenimiento. Así que el tema de hoy fue la fe contada por justicia. La fe contada por justicia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque hemos realizado, Señor, esta reunión, Señor, ese sermón. Es algo difícil, Señor, tocar temas como estos, Señor, porque a veces pueden llegar a confundir la mente de los que están escuchando, Señor. Pero pido que tú obres poderosamente, Señor, y que traigas tu convicción de lo que hemos hablado. De que nadie, Señor, puede justificarse tratando de guardar la ley, Señor, parcialmente. Si aún ni los judíos pudieron guardarla, Señor, porque ellos eran hombres religiosos, fariseos, escribas, que no amaban, no ayudaban. Y vemos, Señor, que es evidente que ellos seguían siendo pecadores, que ellos necesitaban de un Salvador que es Cristo. Oh, Señor, pero que podamos nosotros a través de la fe que profesamos, Señor, mostrar, Señor, y hacer buenas obras de misericordia, de compasión, Señor,
de ayudar al prójimo, que nuestra fe, Señor, genuina nos lleve a hacer todo esto. No queremos ser hombres religiosos. No queremos, Señor, ser personas que solamente digamos que somos cristianos, pero el testimonio está manchado y tu nombre es blasfemado. Por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, como muchos dicen, a veces esperamos, Señor, que nuestro sermón sea algo exitoso, Señor, pero a veces vamos a sentir, Señor, como si fuera un aborto. Pero sabemos que tú eres, Señor, quien traerá convicción y quien, Señor, hará entender lo que estamos tratando con esta carta de Santiago. Oh, Señor, te pedimos esto y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.